Si alguien me hubiera dicho al lugar en donde yo iba a estar en este momento, no lo hubiera creído. Y yo sentía que tenía las capacidades y los conocimientos como para poder entregar un mejor servicio. Realmente. Y yo vivía ahí y decía, ¿para dónde me voy? Pues no tengo dónde moverme. No tenía plata, tenía algo del último sueldo que me habían pagado. Y tomé mi computador, abrí un Excel y empecé a crear una columna con todas las cosas que yo iba a necesitar para poder construir un hospital. ¿Qué emociones tú recuerdas haber tenido en esa etapa inicial? Terror, miedo, pánico. Estaba muy asustado porque no sabía si iba a funcionar. Yo creo que el resultado de la empresa depende en gran medida del líder que está a cargo. Va madurando, pero y en mi caso, miedo es un buen motor para moverse, en mi caso. Yo creo que, bueno, justo lo hablábamos con el capítulo anterior, que el miedo es algo que tienen los emprendedores que lo hace moverse más allá. Pero tienes Sí. que estar dispuesto a sacrificar muchas cosas para obtener un buen resultado. Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Business Builders. Hoy estamos con Carlos, médico veterinario y fundador de la clínica Huellitas en Copiapó. Carlos es un ejemplo de cómo una disconformidad bien gestionada puede volverse un proyecto con propósito, liderazgo y un proyecto sólido a través del tiempo. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien. Si tuvieras que resumir en una frase toda tu carrera como emprendedor, ¿cuál sería? Yo diría que obsesión y resiliencia. ¿Y por qué esa frase o esas palabras y no otras? Mira, yo te diría que el proceso de ser emprendedor, en mi experiencia, tomó forma cuando yo me obsesioné con la idea de poder crear este hospital clínico veterinario y tuve que asumir las consecuencias de todo lo que fue ocurriendo con el pasar del tiempo. Muchos problemas, obstáculos y situaciones de dificultad que nunca pensé que iba a ser capaz de superar, pero se logró. Por eso lo llamo resiliencia, porque salí fortalecido de situaciones que yo pensé que no iba a lograr salir. Claro, perfecto. Ahí vamos a ir hablando un poquito de tu historia a Ujú. medida que va avanzando el capítulo. Y todo comienza después de que te titulas, sales de la universidad con 24 años aproximadamente, Sí. te vienes a Copiapó. ¿Y qué fue lo que te movía en ese momento? Hoy en ese momento es fácil la respuesta, pues, estaba enamorado. Me vine a Copiapó porque mi polola se vino para acá y yo la seguí. La historia es bien curiosa y bonita al mismo tiempo, porque yo estaba estudiando en la universidad, ya me quedaba poquitito para poder titularme, y mi polola se vino a trabajar en ese momento a Copiapó. Le digo polola por el tiempo, pero es mi ex polola, es la mamá de mi primera hija. Y ella se vino a Copiapó para poder crecer en su profesión. Ella es psicóloga, y yo estaba trabajando en La Serena. Ya estaba trabajando en una clínica a pesar de que todavía no me titulaba. Luego tuve la oportunidad de encontrar un buen trabajo en La Serena. Yo estaba bien cómodo, pero mi polola me llama un día y me dice, oye, te encontré trabajo en Copiapó, en una clínica veterinaria. Dije, ¿cómo si yo no estuve en la entrevista? Me dijo, sí, pero soy psicóloga y hablé con la dueña y quedé, quedaste. Claro, En ese momento para mí igual fue complicado porque yo vivía con mi mamá, vivía con mi hermana, era muy sobreprotegido en ese minuto y era primera vez que yo me iba a ir de la ciudad. Entonces tomé la decisión y dije, bueno, me voy. Logré mi título y a las 24 horas después de tener mi título, tomé mis cosas y me vine a Copiapó. Ese trabajo era un buen trabajo para mí porque me ofrecían un buen porcentaje, me ofrecían un lugar donde vivir, me ofrecieron alimentación, todo, tenía todo. Solamente tenía que llegar a instalarme a esa clínica, vivir ahí y trabajar. Empecé a trabajar, estuve aproximadamente 6 meses en esa clínica, tuve muchos inconvenientes, muchos problemas, pero aprendí mucho. Y después de eso, a partir de todos esos problemas que tuve, tomé la decisión de independizarme y de instalar mi propia clínica y comenzar con mi proyecto. perfecto. ¿Y ahí qué fue lo que no te hizo sentido en este caso, lo que ya existía en Copiapó? ¿Por qué decidiste dar ese paso a emprender? Ujú. Quizás fue la forma de trabajar, de liderar, ¿qué fue lo que te llevó a, no, yo quiero hacer algo mucho mejor para Mira, yo tener... me di cuenta que tenía las habilidades
como para entregar un servicio de mejor calidad de lo que yo veía en ese momento que se estaba entregando. Porque alcancé a analizar las clínicas veterinarias que estaban en ese tiempo y yo sentía que tenía las capacidades y los conocimientos como para poder entregar un mejor servicio. Ahora, tenía la energía de un joven de 24 años, entonces yo creía que me las sabía todas y que lo podía lograr. Entonces, eran más las ganas que realmente el conocimiento que tenía en ese momento. Pero yo dije, puedo hacer algo diferente, puedo hacer algo mejor y lo voy a intentar. Y ahí empecé con mi proyecto hasta el día de hoy. Perfecto. Y yo sé que llegaste con muchas ganas a Copiapó. ¿Cuál fue la primera decisión como en este camino de empezar? De, ya sabes que voy a renunciar aquí a lo que me están dando, de lo que estoy viviendo actualmente y voy a empezar mi propio camino de emprender con mi propia clínica. Uy, es que no me quedó otra porque me echaron. Yo estaba trabajando en esa clínica, hubo un conflicto un poco confuso con la dueña de esa veterinaria y me echaron directamente. No, no voy a entrar en detalles porque probablemente lo va a ver y no es necesario, eso ya pasó. Y me Y, echaron de un día para claro, otro. Yo vivía en la clínica y me dijeron, tú te vas a la calle, literalmente. Y yo vivía ahí y decía, ¿para dónde me voy? Pues no tengo dónde moverme. No tenía plata, tenía algo del último sueldo que me habían pagado. Y en ese momento me fui a vivir al departamento con mi polola de ese minuto y ella me mantuvo por un tiempo mientras yo estaba en shock todavía porque no entendía lo que había pasado. Yo estaba muy cómodo, tenía un buen sueldo, tenía un buen cargo y que de un momento a otro me sacaran de ese lugar para mí fue complicado. En ese minuto ahí yo empecé a crear mi proyecto con muchas más ganas. Yo me acuerdo que me quedaba en el living de la casa, me senté en el muro, pesqué mi computador y dije, aquí tengo que hacer algo porque estoy sin trabajo, tengo que moverme. Y tomé mi computador, abrí un Excel y empecé a crear una columna con todas las cosas que yo iba a necesitar para poder construir un hospital como el que tengo ahora. Pero tenía 500 lucas en el bolsillo, no tenía nada, pues, era el último sueldo que me habían pagado. Y en esa columna yo empecé a poner la construcción, la maquinaria, infraestructura, equipamientos, los insumos, el personal, todo lo necesario, pero me quedó grande el proyecto, pues necesitaba como 2.000 millones de pesos y no había de dónde. Después de esa columna la fui filtrando y empecé a achicar la clínica. Después bajé a 1.500 millones, después a 1.000 millones, 500 millones, fui bajando, bajando, bajando. Cuando ya iba como en 30 millones, ya no era una clínica, eso era una habitación con una mesa, pero tampoco me alcanzaba. Hasta que logré ajustar el presupuesto y lo llevé a 1,5 millones aproximadamente. Era un desastre, tenía 2 jeringas, 2 sueros, tenía un antiinflamatorio, un antibiótico y las ganas de trabajar, pero por lo menos podía partir con algo. Y con la incertidumbre de que no sabía lo que iba a pasar después, no sabía si me iba a ir bien, si es que iba a funcionar, no tenía idea. Y resulta que compré lo que necesitaba, arrendé una casa, que ya entre el mes de garantía, la comisión y el arriendo se me fue toda la plata, me quedé con muy poquitito, y puse un letrero, yo mismo lo hice. Hice el bastidor con madera, le puse una tela tensada, le buena. puse clínica veterinaria Huellitas, lo subí al techo y dije aquí abro la puerta y espero que llegue gente. O sea, no había ningún estudio de marketing, no había nada, nada, nada. La gente ahora me pregunta, oye, ¿tú venís de un lugar con plata y todo? No, ¿de dónde? Si no tenía ni uno. Eran las ganas de trabajar solamente. Y el primer día yo abrí y tuve la suerte, yo estaba en Luis Flores. Yo no tenía idea que había un estadio al lado. Estaba el estadio Mm, Luis Flores con Copayapu y justo había un partido. Entonces empezó a pasar mucha gente por afuera. Y yo miraba por la ventana y la gente, oye, hay una veterinaria nueva, se instalaron acá. Y ahí empezó a llegar gente porque justo había un partido y pasó mucha gente por claro. ahí. Y al otro día llegó una vacuna, después una consulta, después una urgencia, y de ahí empezó a llegar gente poco a poco y yo estaba solo, pero trabajaba todo el día. Buenísimo. Interesante esa historia que partiste como de tu proyecto final, que quizás sin siquiera Sí, saber qué magnitud iba a tener, y lo empezaste a hacer como el downgrade hasta llegar a lo que podías en ese entonces. sí, Y sí, finalmente ahora ya estás quizás en este proyecto que imaginaste en esos años. y lo superé. Buenísimo. Probablemente ese proyecto que yo creé en mi mente en ese momento, en esa planilla Excel, se quedó chiquitito en comparación a lo que se construyó el día de hoy y las proyecciones que tengo de seguir creciendo también. Buenísimo. Ese Excel que con 24 años confeccionaste, con los Mm, distintos escenarios que tenías, al sí. final Y se lo tengo, cumplió. todavía lo tengo guardado ahí como una reliquia.
Buenísimo. Y bueno, emprender suele mucho romantizarse y todo. ¿Qué emociones tú recuerdas haber tenido en esa etapa inicial donde había mucha incertidumbre, había Uf, poco presupuesto? las peores. Terror, miedo, pánico. Estaba muy asustado porque no sabía si iba a funcionar, no tenía idea. Pero algo me movía y me decía que tenía que seguir avanzando a pesar de que tuviera miedo. El miedo siempre está, hasta el día de hoy, solo que el miedo va cambiando de forma y va madurando, pero el miedo es un buen motor para moverse, en mi caso. Yo creo que, bueno, justo lo hablábamos con el capítulo anterior. Creo que el miedo es algo que tienen los emprendedores que lo hace moverse más allá. Sí, Y es característico también de cada emprendedor, como ese bichito, como "Oh, tengo mm, este miedo aquí, pero necesito superarlo". sí, Son barreras que hay que romper y que creo que es algo característico de gente que tiene ese espíritu emprendedor y las ganas finalmente, que eso es lo que mueve todo. No necesariamente la motivación, sino la disciplina de estar cada día ahí esperando a que sí. llegue un cliente o moverse para ir buscando clientes. Sí, en la desesperación tienes que hacerlo porque el miedo o te paraliza o te mueve. Y en mi caso lo aprendí de esa manera, que me tiene que mover para poder seguir avanzando. ¿Y cómo fue ahí el crecimiento de la clínica? ¿Cómo empezaste de a poquito a tener un equipo? Eh, Eso, lo mismo, se fue dando solo. En la medida que llegó más gente, se empezaron a acercar algunas personas para preguntar si podía recibir practicantes, si podía recibir a una persona que hiciera peluquería. Yo le decía que sí, pero no sabía si iba a tener para poder pagarle. Y esas personas me dijeron, no importa, lo que vaya llegando, nos vamos dividiendo por comisión, sin contrato, sin nada. O sea, ahí no alcanzaba como para pagar los gastos fijos y sería. Yo recién empecé a ver plata para mí muchos años después. Después de mucho tiempo me empecé a hacer un pequeño sueldo, lo demás era solamente pagar. Entonces yo estuve dispuesto a sacrificar esa comodidad por el bienestar del proyecto. claro, al final ir reinvirtiendo siempre en el proyecto Sí, para que sí, fuese sí, mejorando. todo el tiempo. Hasta el día de hoy, cada vez que tengo los recursos necesarios, reinvierto en algo nuevo o compro equipos nuevos y voy actualizando los antiguos. Y ahí, ¿tú crees que esta reinversión que se tiene que hacer, que no muchas empresas tienen ese concepto de reinvertir en ellas mismas, Mm. crees que también tiene que ver con el liderazgo de cómo ha llevado todo este proyecto? Sí, sí, yo creo que el resultado de la empresa depende en gran medida del líder que está a cargo. Y en mi caso, yo no soy un líder nato. Me fui forjando con el pasar del tiempo porque me vi obligado a transformarme en un líder. Y yo analizo cuándo ocurrió ese momento y ocurrió cuando empecé a rodearme de personas que empezaron a apoyar ese proyecto. Cuando me di cuenta que necesitaba delegar, ahí empecé a aprender cómo se hacía para poder conversar con las personas, para ponerme en su lugar, para que sus objetivos estuvieran alineados con los míos. Y eso se fue dando con el tiempo, en base a prueba-error. ¿Qué fue lo más difícil o el mayor desafío que tuviste que aprender ahí o quizás desaprender? Porque claro, uno viene con esa mentalidad de quizás más operativa, pero Mm, ya teniendo un negocio mm. todo cambia. No Sí. estamos en la operación, sino que tenemos que tener una visión más estratégica, una visión de equipo, de cómo delegar. ¿Qué fue Sí. lo que tuviste que aprender o desaprender en ese momento Mm. para seguir creciendo? Para mí lo más difícil fue aprender a delegar, por lejos. Fue lo más difícil porque en esa necesidad de controlar todo, de tener todo a la perfección, me daba mucho miedo decirle a otra persona que hiciera ese trabajo, porque yo estaba pendiente del error. Y si estaba pendiente del error, siempre iba a encontrar el error. Yo dejaba a una persona en el teléfono, contesta esta llamada, lo contestaba, y yo por otro lado decía, pucha, lo podría haber contestado yo porque no ocupó el tono adecuado, no ocupó las palabras adecuadas, podríamos haberle dado una ayuda diferente, podríamos haber logrado que esa persona confiara en lo que estamos haciendo porque la manera en que se lo dijo a lo mejor va a buscar otra opción, entonces como que me da una sensación de impotencia y rabia porque no lo hice yo, pero en ese rato yo estaba operando, entonces no podía hacer todo al mismo tiempo. No podía estar abriendo la puerta, contestando el teléfono, viendo la caja, cuidando hospitalizados y operando al mismo tiempo. Entonces, tuve que aprender a soltar y a dejar de lado ese control para poder delegar. Perfecto. Y algo clave que quizás le podría ayudar a otro emprendedor a Ujú. delegar. Delegar es un tema súper complicado por lo general, por eso mismo que pasa, Sí, como que uno siente que siempre uno lo hace un poquito mejor quizás, sí, o a su manera piensa que lo hace mejor. sí, Pero ¿qué consejo le daría a alguien que está en esa posición de no querer delegar porque siente que con él llegan las ventas, con él sí. funciona todo? En mi caso, lo que me funcionó fue la sistematización. Crear sistemas para poder dejar el paso a paso de lo que se tiene que hacer en la medida de que a mí me funcionó, entonces vamos a replicar. Esto es como una receta de cocina.
Me funcionó, lo replicamos, luego esa persona lo aprende y a su manera lo trata de adaptar. Creando sistemas creo que ya es mucho más fácil después medirlo en el tiempo para poder ir mejorando. Claro, buenísimo. Eso falta harto, crear sistemas, Sí, estructura y organización en un negocio que finalmente te va dando esa proyección de crecimiento porque ya ves que la persona que contesta el teléfono es capaz de vender o darle una solución o una opción a la persona de la mejor manera, sí. y va cambiando finalmente el proyecto o la cara del negocio, como que uno ya estoy más tranquilo con esto que delegué, y eso es Sí. súper importante, crear Y eso sistemas. te libera tiempo para que tú puedas seguir pensando en el próximo proyecto, porque la empresa va a funcionar en la medida que tú vayas adelantándote a lo que viene. A mí me pasa que cuando veo que está todo muy tranquilo, está todo en calma, es porque se viene un momento duro. No me quedo tranquilo. Si veo que está todo bien, está todo parejito, ordenadito, es porque se viene un momento de crisis y tengo que estar preparado. Porque esto es cíclico, es como una montaña rusa. Claro. Bueno, y empezaste en esta casa arrendada ahí en Luis Flores, que empezó Sí, a crecer de a poquito. De a poco ha ido creciendo el negocio. Bueno, ya tenemos una clínica de las más grandes mm, de Copiapó, quizá a nivel nacional. sí. Em, ¿Qué miedos comienzan a surgir cuando uno va creciendo también el negocio? Yo creo que los Mm, desafíos comienzan a ser cada vez más grandes sí. y los miedos también, quizás. Mira, al principio el miedo más grande es no poder pagar el arriendo, no poder pagar las cuentas básicas de luz, agua, teléfono, gas. Y ese miedo, en la medida que generas más ingresos, pero tienes más gastos, ya es una bola de nieve que no la puedes parar. En este momento, si es que algo pasa, tengo 25 o 27 personas a mi cargo que dependen de un sueldo. Y si algo ocurre, dejamos a 27 personas sin su sustento. Entonces eso es terrorífico. Yo me Claro. pongo a pensar en eso y detrás de cada uno de ellos hay familias, parejas, hijos, etcétera. Y si llegara a ocurrir algo, me preocupa de sobremanera. Así que ese miedo sigue existiendo. Claro, sí, pasar todo eso que ya el equipo crece y no es solo responsable de lo que estamos haciendo, sino que somos responsables de todo Sí, lo que hemos construido finalmente, del equipo, de todas las instalaciones, sí, va creciendo todo. Y ahí también con el crecimiento hay muchas veces que los negocios comienzan a crecer mm, y quizás pierdan de vista su propósito o sí, por qué fueron creados. mm, ¿Cómo has podido mantener el propósito de lo que empezaste sí. en todo lo largo de los años? ¿Y cómo lo has quizás traspasado a tu equipo? Mira, con respecto al propósito, he analizado harto esa pregunta porque primero me gustaría definir hacia dónde va el propósito, qué significa. Y para mí el propósito es darle significado a lo que estoy haciendo por un fin mayor. Y para mí ese propósito lo voy creando con la triangulación de varias cosas. Primero, ¿qué es lo que me gusta hacer? Segundo, ¿para qué soy bueno? Tercero, ¿me pueden pagar por eso para poder vivir? Y cuarto, ¿eso le va a servir a las demás personas? Y si logro juntar esas cuatro variables, para mí eso es un buen propósito con el que yo tengo que seguir trabajando. Por lo tanto, desde un principio, desde que yo construí la clínica, al principio clínica, ahora ya es un hospital clínico veterinario, siempre he tenido eso en mente. Solo que ese propósito va creciendo y va ampliando sus márgenes porque ya se van sumando más cosas. Entregar un buen servicio, ayudar a la mayor cantidad de familias que sea posible, que los trabajadores estén bien, que podamos seguir creciendo en tecnología, en innovación, en equipamiento, en estudios, en formación, en especialidades. Entonces, ya es algo mucho más grande que cómo comenzó. Y si tú logras entregar esa visión y esa misión hacia las personas que trabajan contigo, ya lo transformas en una máquina enorme que no se puede parar. Buenísimo. Eso es lo difícil, cómo traspasamos a que las personas también sientan lo mismo, pasión quizás, Sí, o lo mismo por lo que estamos haciendo nosotros. sí. Justo en un capítulo anterior hablamos de eso, también relacionado a la salud, pero la salud más humana. Mm, Claro, al principio cuesta como pasar quizás a tus pacientes queridos, mm. delegarlo a alguien y que lo lleve otra persona, en este Uf, caso como en la kinesiología, sí, porque al final uno igual lo va agarrando cariño y todo, y es como, pucha, no te quiero dejar solo, pero sí, de alguna sí, forma hay que hacerlo por el negocio y que siga creciendo y que esta otra persona que queda a cargo sí, plasme también como esta persona como dueña sí. lo hacía anteriormente. Sí, Eso es, es importante rodearse de buenos profesionales. En ese sentido, igual para mí ha sido un poquito difícil porque el equipo que tengo ahora es buenísimo. Yo estoy orgulloso de las personas que están conmigo, estoy contento, estoy conforme y sé que hay un equipo que cuenta con las características necesarias para entregar un servicio de alta calidad. Pero
en el pasar del tiempo, por la clínica han pasado quizás más de 300 personas. O sea, yo de esas 300 personas logré condensar al 10% que realmente funciona. Entonces, cuando ya encuentras a esas personas, después tú las vas capacitando, les vas dando más permiso de que hagan cosas, de que se puedan equivocar, los vas orientando y los vas empoderando también, para que ellos se sientan capaces de poder hacer lo que tú estabas haciendo y que ahora lo tienes que delegar. Claro, hay hartos puntos. ¿Y qué consejo le darías tú a alguien que quizás, no necesariamente en el área Ujú. de la veterinaria, Sí, pero en algún negocio, qué consejo le darías que quiere comenzar y no tiene los recursos quizás? sí. O, Mira, en ese tiempo cuando yo instalé la clínica tuve la suerte de que el proyecto dependía de mi presencia. Si yo estaba y trabajaba todo el día, yo trabajaba de las 8 de la mañana hasta a veces hasta las 2 de la mañana, de lunes a lunes, perdiéndome navidades, años nuevos, fiestas, cumpleaños, porque mi objetivo sabía que tenía que llegar a un punto en que ya iba a poder delegar. En ese momento yo tuve la suerte de trabajar mucho, muy duro, y funcionó, y después pude delegar. Ahora, en los tiempos que estamos viviendo, no sé si ahora eso es factible, pero si alguien me preguntara cómo fue mi receta, fue eso. Trabaja duro y no vas a tener una retribución instantánea. Va a llevar tiempo, en algunos casos va a llevar meses, en otros casos va a llevar años, pero tienes que estar dispuesto a sacrificar muchas cosas para obtener un buen resultado. y 2009 fue, ¿cierto? 2009. Fue un 29 de octubre del año 2009. Buenísimo. ¿Qué consejo le darías a ese Carlos Ujú, de 24 años mm, antes de comenzar incluso la clínica? sí, Ahora con la mirada que tienes ya, ¿cuánto tiempo ha pasado? 16 años. 16 Sí. años más, con otra mirada, más maduro. ¿Qué Mm. consejo le darías a ese Carlitos? Yo le diría, vos dale nomás, tú sigue. Si alguien me hubiera dicho al lugar en donde yo iba a estar en este momento, no lo hubiera creído. Mm. Ahora, el camino que he tenido que pasar ha sido muy difícil y en muchas ocasiones he pensado en abandonar, en vender el negocio, en dejar que las deudas se coman el proyecto y después declararme en quiebra. O sea, eso no lo niego. Sí. Muchas veces la mente te juega en contra porque colapsas. Claro. Pero en ese momento yo no sabía muy bien lo que estaba haciendo, solamente tenía que avanzar. Y ahora mirándolo en perspectiva, valió la pena. O sea, cada fracaso, cada error, cada aprendizaje me llevó hasta el punto en donde estoy en este momento y todavía falta mucho si estamos recién empezando. Buenísimo, eso me gusta harto que estamos recién empezando, siendo que Sí, ya estás quizás o sea, estás más allá del Excel sí, y estamos recién empezando. estamos partiendo recién. Mm, Bueno, tenemos este librito acá. Me gustaría ahí, esto tiene frases de todos los invitados, mm, frase o algo que les marcó en su camino. Me gustaría que dejaras tu frase o algo que te perfecto. haya marcado Sí, con tu firma, si quieres poner la fecha, ya. y la comentes también el por qué esa frase o esa palabra que te Ok. marcó, etcétera. Como que se me pasó muy rápido el de ahora. ¿Pasó rápido? Sí. ¿Esto no va quedando grabado? ¿Así? ¿No? Ahí. Por lo general, cuando empiezan a escribir lo pongo como en más velocidad. Ah, ya. Ya. Bueno, esta no es una frase mía, pero para mí es como un mantra. Es de Víctor Frank, que ¿Ya? dice, si estás viviendo una situación favorable, disfrútala. Si estás viviendo una situación que es desfavorable, transfórmala. Y si esa situación no puede ser transformada, transfórmate. ¿Sí? O Me gustó sea, la frase. sí. O Buena. sea, si ya se te escapa de las manos y no puedes cambiar lo que está pasando, transforma la manera en que tú lo estás evaluando. Tu perspectiva cámbiala, haz una inversión de pensamiento y determina para qué estoy viviendo esta situación y obtén tu respuesta y probablemente vas a estar mucho más tranquilo. Buenísimo. ¿Algún libro que te lees harto, al Sí, parecer? sí. ¿Algún libro que te haya marcado, que te haya gustado y te gustaría recomendar? Mira, todos los... Alguien se cayó. En general, a mí todos los libros de psicología, filosofía me gustan mucho, pero hay uno en particular que es de Enric Corbera, que él habla sobre la bioneuroemoción. Para mí es un estilo de vida y tiene relación con lo que te explicaba recién, que es saber reinterpretar las situaciones que estás viviendo y buscar el para qué y no el por qué.
Y de esa manera yo voy viviendo el día a día y cuando me veo abrumado con muchos problemas, yo trato de hacer esa introspección, me centro en esa situación y trato de obtener una respuesta diferente a la que podría haber obtenido en un momento en que estoy estresado, Claro, colapsado o sobrepasado. buenísimo. Enrique Corberá. Enrique Corbera. Buenísimo, y lo vamos a buscar. Y un mensaje para todos los que nos están escuchando, quizás algo que quieras que resuene de este capítulo, y también donde pueden encontrar redes sociales y todo ahí a su cámara. Sí. Un mensaje, bueno, si están en este momento emprendiendo, si están complicados con su negocio, si es que ven que los ingresos no dan, no están solos. Esto nos pasa a todos los que nos dedicamos al emprendimiento. Traten de sistematizar, optimicen lo que están haciendo, registren, porque la única manera de mejorar algo es poder registrarlo para poder hacer los cambios necesarios en el momento necesario. Otro consejo, tengan un buen contador. Es Sí, fundamental. Sí, que el contador te puede destruir el negocio o te lo puede hacer crecer. Yo viví la mala experiencia de mi primera contadora que me estafó con mucha plata y ahí aprendí y la eso lección. les pasa mucho. Yo he Sí, recomendado harto que hay muchos contadores que te dicen, no, transfieren a mí nomás, terrible. No lo no hay que hagan. hacer eso. No, no, Uno no, tiene que no. aprender, eso es mucho, que es la parte de emprender, Sí, que emprender es aprender, sí, finalmente. Tenemos que aprender a cómo hacer las cosas básicas de un negocio, el F29, la operación renta, todo. entender lo básico, pero siempre pagarlo uno. Sí, Nunca delegar esas cositas, no, el contador me lo paga, no. sí, Siempre ahí sí. Y un último se consejo. apagó o ya. ¿Esa está buena? Sí. Sí. Y el último consejo, Y un último consejo que no tiene que ver con el emprendimiento, pero ayuda mucho. Hagan deporte. Es una vía de escape para poder mantener la mente despejada, cuerpo sano, saludable, porque no sabemos en qué momento esto se acaba. Así que mente sana, cuerpo sano, para poder seguir avanzando, porque el ritmo que llevamos los emprendedores es fuertísimo y la salud mental está en juego cada vez que nos vemos enfrentados a situaciones de dificultad. claro, yo creo que tú lo viviste también y muchos lo hemos vivido, que a medida que crece el negocio, Sí, los desafíos son más duros sí, y hay más responsabilidades de equipo, de personas detrás, sí, el miedo es mucho más grande, sí. pero uno va fortaleciéndose para afrontar todo eso. Finalmente no es como en el inicio, que al final por cositas chicas quizás nos queríamos Claro, desmoronar, ahora ya podemos afrontar todo mucho mejor, sí. pero siempre está ese miedo y hay que tener la mente sana y cuerpo sano finalmente para poder Para estar afrontar mejor. los problemas, sí. Claro, y para poder, si nosotros no estamos sanos, el negocio tampoco va a estar sano. Así es. Entonces, Sí, eso es sumamente importante, es un buen consejo ahí, sobre todo hacer deporte. buenísimo. ¿Y las redes sociales para compartir? Claro, Bueno, me pueden encontrar en Instagram como Carlos Romero Vet como veterinario. En Facebook también como Carlos Romero Pino. En el Hospital Clínico Veterinario Huellitas, que estamos ubicados en el callejón José Joaquín Vallejo, 630, Copiapó. si estás emprendiendo y estás atravesando algún momento difícil, este capítulo es para que te recuerdes que no estás solo. Así que sigan a Carlos en sus redes, suscríbanse al canal. eh, Eso, esto fue Business Builders. Muchas gracias. Falta el público con los aplausos. Después vamos a estar en un set ahí con Ahí se público. pone el audio después de los aplausos.